Ya no soy tu payaso, mi esposa traía amigos a nuestra cama a diario frente a mis narices. Lo que me dejó la última vez, reveló su plan maestro y el de su horrible familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de las risas flotaba desde la sala, un sonido que se había vuelto una tortura familiar. Allí estaba Sofía, mi esposa, con él. Esteban. Aún no sabía su nombre entonces, solo que era otro de sus amigos. Me encogí en el pequeño sillón del estudio, el único espacio de la casa que todavía sentía remotamente mío. La puerta cerrada no era suficiente para ahogar su voz melosa ni la más grave y satisfecha de él. ¿Cuántas noches llevaba así? Había perdido la cuenta. Al principio, eran reuniones de trabajo que se alargaban, luego evolucionaron a amigos que necesitaban un favor, un lugar donde conversar tranquilos. Patrañas. Intenté hablar con ella más temprano, cuando la vi arreglarse con un esmero que ya no me dedicaba a mí. Otra vez, Sofía, le pregunté, la voz apenas un susurro. Ella me fulminó con la mirada. Ay, Javier, ya vas a empezar con tus celos ridículos. Madura, ¿quieres? Y se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro y un vacío helado en mi pecho. No siempre fue así. La conocí hace 8 años, en una época en la que yo me sentía a la deriva tras una ruptura que me había dejado hecho polvo. Sofía apareció como un faro en mi oscuridad, vibrante, llena de vida, haciéndome sentir que valía la pena otra vez. Me rescató, o eso creía yo. Esa gratitud inicial se convirtió en el cimiento de nuestra relación, una deuda invisible que ella, con el tiempo, aprendió a cobrar con intereses. Cualquier reclamo mío, cualquier necesidad, se topaba con el muro de mi supuesta ingratitud. Hace unos meses, algo hizo clic, o más bien, se rompió un poco más. Fue después de una cena familiar. Ricardo, su hermano, soltó uno de sus comentarios venenosos disfrazados de broma: mi hermanita merece a alguien que la saque a pasear en yate, no en bochito tuneado. Sofía rió, como si fuera la cosa más graciosa del mundo, mientras yo sentía la sangre hervir. Fue entonces cuando empecé a notar el patrón, los gastos excesivos de Sofía en ropa, en cenas con amigas de las que nunca oía hablar, las justificaciones cada vez más vagas. Un día, con la excusa de una ola de robos en la colonia, instalé un sistema de cámara sencillo, de esos que se conectan al teléfono. Solo en la entrada y la sala. No las revisaba, la sola idea me enfermaba, pero saber que estaban ahí me daba una extraña y mínima sensación de control, o quizás era solo la ilusión de ello. Sofía, por su parte, había iniciado una campaña sutil para desacreditarme. En reuniones, frente a su madre o alguna conocida, dejaba caer frases como: Javier es un encanto, un buen hombre, pero tan conformista, ¿saben? A veces me siento un poco limitada. Oh, mamá, es que él no entiende mis aspiraciones, yo quiero más de la vida. Elena, mi suegra, siempre la secundaba con un suspiro y una mirada de falsa compasión hacia mí. Tú mereces el mundo, hijita, siempre te lo he dicho. La tensión subió de nivel con el asunto de la inversión. Sofía llegó un día entusiasmada, hablando de un negocio infalible que le había propuesto un amigo empresario muy exitoso. Era Esteban, claro, aunque seguía sin identificarlo plenamente. Quería que yo invirtiera una suma considerable de mis ahorros, casi todos, de hecho. Me negué. No conocía al tipo, no había un plan de negocios claro, solo promesas de dinero fácil. La reacción de Sofía fue volcánica. Siempre me cortas las alas, Javier. Eres un mediocre. Y por eso no progresamos, por tu mentalidad de pobre. Lloró, gritó, me acusó de no creer en ella. Cedí un poco, dije que lo consideraría, solo para que la tormenta amainara. Ese fin de semana, agobiado, finalmente me sinceré con Carlos, mi mejor amigo desde la universidad.
Le conté todo durante una comida que se suponía era para relajarnos. Los amigos de Sofía, los gastos, la extraña propuesta de inversión. Carlos me escuchó en silencio, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. Cuando terminé, dejó los cubiertos sobre el plato. Hermano, dijo con una gravedad que me heló, con todo respeto, pero Sofía te está viendo la cara de idiota. Eso de la inversión huele a estafa desde aquí. Y lo de los amigos, en tu propia casa. Javier, eso no es normal bajo ningún estándar. Como tu amigo, y te lo digo también como abogado que ha visto demasiados casos feos, tienes que proteger tus finanzas, pero ya. Abre una cuenta separada, revisa cada movimiento con lupa y, más importante aún, considera seriamente qué demonios está pasando en tu matrimonio. Esto no va a terminar bien si no haces algo. Me contó, sin dar nombres, un caso que había llevado donde un tipo como yo terminó en la calle, engañado por su esposa y la familia de ella. Salí de esa comida con un nudo en el estómago. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza. Esa misma tarde, fui al banco y abrí una cuenta personal, una cuenta secreta. Comencé a desviar una pequeña parte de mi sueldo allí. Cambié las contraseñas de mis correos, de mi banca en línea. Me sentía como un traidor, un espía en mi propia vida, pero el miedo que me infundió Carlos era más fuerte que mi culpa. Era el miedo a perderlo todo, no solo lo material, sino mi propia dignidad. La advertencia de Carlos no tardó en demostrar su validez. Unas semanas después, Sofía insistió en que la acompañara a una cena de trabajo de mi empresa. Es importante que te relaciones, Javier, que te vean conmigo, argumentó. A regañadientes, acepté. La velada transcurría con la típica formalidad de esos eventos hasta que, casualmente, apareció Esteban. Sofía se iluminó al verlo, y durante el resto de la noche, se dedicó a coquetear descaradamente con él, ignorándome casi por completo. Recuerdo un momento en particular, mi jefe me hacía una pregunta sobre un proyecto y Sofía interrumpió con una risita, tomando del brazo a Esteban. Ay, Javier es más de quedarse en casa, ¿verdad, cariño? Yo soy más aventurera, me encanta salir, conocer gente nueva e interesante. Esteban me dirigió una mirada de pura condescendencia antes de continuar su animada charla con mi esposa. Quise que me tragara la tierra. Mi jefe carraspeó, visiblemente incómodo. La presión de Elena y Ricardo también se intensificó. Un domingo, durante una de sus visitas sorpresa, Elena sacó el tema de mi seguro de vida. Mijito, comenzó con su tono falsamente dulce, uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Deberías considerar poner a Sofía como la beneficiaria principal, para que mi niña no quede desamparada si algo te llega a pasar. Sofía la apoyó de inmediato. Sí, mi amor, mamá tiene razón, es solo ser precavidos. Sentí una punzada de alarma. Lo pensaré, respondí secamente. Ricardo no se quedó atrás. Unos días después, me abordó con la petición de que fuera su aval para un crédito automotriz. Quería un coche deportivo que claramente no podía permitirse. Ándale, Javier, hermanito, no seas malo, insistió Sofía cuando le conté. Es mi hermanito, hay que apoyarlo. Recordé la historia de Carlos sobre el cliente que terminó pagando las deudas de su cuñado vividor. Reuní todo el valor que pude. Lo siento, Ricardo, pero no puedo, dije, inventando una excusa sobre unas inversiones que me tenían financieramente comprometido. La reacción fue explosiva. Eres un egoísta. Un miserable, me gritó Ricardo, rojo de ira. Sofía me dedicó una mirada gélida que prometía represalias. Paralelamente, Sofía comenzó una estrategia de aislamiento. Empezó a criticar a mis amigos, especialmente a Carlos. Ese Carlos es un amargado, Javier. Seguro mal aconseja a los hombres contra sus esposas porque a él le fue mal en su divorcio. No me da buena espina. Si yo planeaba algo con ellos, ella siempre tenía una emergencia o un compromiso ineludible. También inventaba excusas para no asistir a reuniones con mi familia, con mi hermana Laura. Tu hermana me mira raro, como si me juzgara, decía. Poco a poco, mi círculo social se iba encogiendo, o al menos, ella intentaba que así fuera.
En casa, la tensión financiera era constante. Comencé a revisar con más detalle los estados de cuenta conjuntos, como me había aconsejado Carlos. Descubrí suscripciones a servicios de lujo que yo nunca había autorizado, retiros frecuentes de efectivo que Sofía justificaba como gastos de la casa, pero cuyas sumas eran exorbitantes y nunca cuadraban con facturas reales. Una noche, intenté confrontarla con calma, mostrándole los números. Su respuesta fue una clase magistral de manipulación. Primero, la indignación, ¿ahora también me vas a auditar cada peso que gasto? Como si yo no aportara nada. Luego, el victimismo, trabajo como burro en esa boutique para aguantar clientas insoportables, llego a la casa y en vez de un poco de cariño, me encuentro con tus acusaciones. No me valoras, Javier. No valoras nada de lo que hago por nosotros, por esta casa. Terminó llorando, y yo, como siempre, sintiéndome culpable, un monstruo por haberla hecho sentir así, aunque una pequeña voz en mi interior me gritaba que algo no estaba bien. La semilla de la duda definitiva, la que me hizo sentir que estaba al borde de un precipicio, se sembró una tarde de martes. Buscaba un viejo contrato en el estudio que compartíamos, un espacio cada vez más invadido por las cosas de Sofía. Su laptop estaba sobre el escritorio, abierta. No soy de husmear, pero la pantalla estaba encendida y un correo electrónico captó mi atención. No por el contenido, que apenas alcancé a vislumbrar, sino por el remitente, un despacho de abogados que no conocía, y el asunto, traspaso de propiedades, borrador. Mi corazón dio un vuelco. En ese instante, Sofía entró como una exhalación. Javier. ¿Qué haces?, preguntó, con una voz anormalmente aguda. Se abalanzó sobre la laptop y la cerró de golpe, mirándome con los ojos desorbitados. Estaba revisando, cosas de mi trabajo, mi amor. Privado. Muy privado. Su nerviosismo era palpable. La excusa fue tan débil, tan improvisada, y su mirada de pánico. Esa mirada no la olvidaría jamás. Algo muy oscuro se estaba cosiendo a mis espaldas. Llegó nuestro aniversario. El 10º. Una década juntos. A pesar de la creciente angustia que me ahogaba, una parte estúpida y esperanzada de mí albergaba el deseo de una tregua, un instante de la conexión que habíamos perdido. Le compré a Sofía un collar de una diseñadora que le gustaba, uno que había mencionado al pasar hacía meses. Se lo di por la mañana, con una torpe felicitación. ¡Ay, gracias! Lindo, dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Dejó el estuche sobre el tocador, junto a sus otros trofeos olvidados, y anunció que tenía una emergencia de trabajo importantísima con Esteban. Tenemos que cerrar un trato con unos inversionistas extranjeros hoy mismo, no puedo faltar, explicó, mientras se arreglaba con un esmero febril. Se fue, hermosa y distante, dejándome solo en una casa que se sentía como un mausoleo de nuestros recuerdos. La tarde se arrastró, pesada y silenciosa. El collar sobre el tocador parecía burlarse de mí. La imagen del correo del abogado, traspaso de propiedades, y la mirada de pánico de Sofía volvían una y otra vez a mi mente. ¿Qué propiedades? ¿Qué traspaso? Un impulso oscuro y desesperado me invadió. Recordé las cámaras. Nunca las había revisado, salvo alguna vez para chequear si había llegado un paquete. Me sentía sucio solo de pensarlo, como si estuviera cruzando una línea invisible. Pero la angustia era mayor que cualquier escrúpulo. Fui al estudio, encendí la computadora y, con manos temblorosas, accedí al sistema de grabación. Seleccioné la cámara de la sala, la del estudio, y comencé a revisar las grabaciones de los últimos días, específicamente del día en que vi el correo en la laptop de Sofía. Avancé rápido por horas de vacío, mi corazón latiendo con fuerza. Y entonces, lo encontré. La grabación era de 2 días antes, por la tarde, cuando yo estaba en la oficina. Sofía estaba en el estudio, hablando por teléfono. Había puesto el altavoz. Y la voz que sonaba del otro lado, inconfundible, era la de Elena, mi suegra. Lo que escuché me heló la sangre en las venas, detuvo mi respiración.
Entonces el licenciado Gutiérrez dice que si Javier firma el poder general para actos de dominio pensando que es para renegociar la hipoteca, podemos vender el departamento de la playa y transferir los fondos a mi cuenta en el extranjero antes de que se dé cuenta, decía Sofía, con una frialdad calculadora que nunca le había conocido. Perfecto, mijita, respondió Elena con entusiasmo. Y asegúrate de que también firme la cesión de las acciones de la empresa de su familia. Ricardo ya falsificó su firma en unos documentos preliminares, pero necesitamos la original para el notario. Con eso, y presionándolo para que te ponga como única heredera en el testamento, por si acaso, lo dejamos en la calle, en la reverenda calle. Y tú con Esteban, como una reina, mi vida, como siempre debió ser. Sofía rió. Una risa corta, cruel. Sí, mamá. Javier es tan ingenuo. Sigue creyendo que lo amo, el pobre imbécil. Este aniversario será el último que pasemos juntos como marido y mujer. Pronto seré libre y millonaria. Me quedé paralizado, el aire escapando de mis pulmones en un silbido. Era una pesadilla. Una traición tan monstruosa que mi mente apenas podía procesarla. Mi esposa, la mujer a la que había amado, la que había rescatado, planeando mi ruina total con su madre y su hermano. El regalo inesperado de mi 10º aniversario era la verdad, cruda y brutal. Una ira helada comenzó a reemplazar el shock. Una claridad aterradora. Ya no había confusión, ni duda. Solo la certeza absoluta de la traición. Esperé a que Sofía regresara, sumido en la oscuridad del estudio, el audio de la grabación repitiéndose en mi cabeza. Llegó tarde, pasada la medianoche, oliendo a vino y al perfume de otro hombre. Entró tarareando, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Se metió a bañar, dejando su bolso de diseñador sobre la cama. Con manos que ya no temblaban, sino que se movían con una precisión fría, tomé su bolso. Dentro, tal como lo habían planeado, encontré los documentos, un poder general para actos de dominio hábilmente disfrazado entre papeles de una supuesta renegociación hipotecaria. Un formulario de cesión de acciones de la pequeña participación que tenía en la empresa de mi padre y un nuevo testamento, redactado por el infame licenciado Gutiérrez, donde yo, Javier, le cedía prácticamente todo a mi adorada esposa Sofía. También estaba su teléfono. Esta vez, no dudé. Lo desbloqueé usando el código que la había visto teclear innumerables veces. Encontré los mensajes con Esteban, llenos de promesas de un futuro juntos, de viajes exóticos, de una vida de lujo construida sobre mis cenizas. Ya no era el Javier ingenuo, el esposo agradecido y complaciente. Era un hombre con el corazón destrozado, sí, pero también un hombre con una resolución de acero. Fotografié cada mensaje, cada página de esos documentos infames. Guardé los originales en un sobre. Esa noche no dormiría. Esa noche comenzaba mi propia operación. Operación Justicia. Pasé el resto de la noche en vela, el cerebro trabajando a 1000 por hora. La rabia inicial había cedido paso a una frialdad calculadora. No iba a permitirles ganar. No iba a ser la víctima silenciosa de su avaricia. A primera hora de la mañana, antes incluso de que Sofía se despertara, llamé a Carlos. Le resumí la situación, la voz firme a pesar del torbellino interior. Carlos, tras un silencio cargado de estupefacción, reaccionó con la eficiencia que lo caracterizaba. Javier, esto es grave, muy grave. Necesitas actuar con inteligencia. Consigue un lugar seguro para esas pruebas, fuera de la casa. Y si vas a confrontarlos, graba todo, si es legal, o al menos ten un testigo. No te enfrentes a ellos solo si puedes evitarlo. Decidí que la confrontación sería en mis términos, en mi territorio. No iba a ser una explosión de ira descontrolada, sino una demolición calculada. Pasé la mañana haciendo copias de todas las pruebas, las fotografías de los documentos, los mensajes, e incluso transferí el archivo de audio de la cámara de seguridad a una memoria USB y a la nube. Una copia fue a parar a un sobre que dejé en la caja fuerte de mi oficina. A mediodía, le envié un mensaje a Sofía, un mensaje cuidadosamente redactado. Sofía,
Necesito que hablemos urgentemente hoy por la tarde sobre unos papeles importantes de inversión que quiero revisar contigo. Me gustaría que tu madre y Ricardo estuvieran presentes, para que todos estén informados y me den su opinión. Es algo grande. Ella, cegaramente imaginando que yo finalmente iba a ceder con la inversión de Esteban o, mejor aún, que iba a firmar alguno de los documentos que me había preparado, aceptó de inmediato, casi con entusiasmo. Claro, mi amor. Les digo que vengan a las 6. Perfecto. La ironía de sus palabras me provocó una sonrisa amarga. A las 6 en punto, el trío de la avaricia estaba reunido en mi sala, Sofía, radiante y expectante, Elena, con su habitual aire de superioridad, y Ricardo, con esa sonrisa socarrona que tanto detestaba. Yo los esperaba sentado en el sillón principal, el que usualmente ocupaba Sofía. Mantuve la calma, una calma que los desconcertó visiblemente. Bueno, familia, comencé, mi voz resonando clara y firme en el tenso silencio. Gracias por venir. Sofía, antes de hablar de cualquier inversión, hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, quería darte las gracias por tu regalo de aniversario. Fue muy revelador. Saqué de un portafolio una copia de los documentos que había encontrado en su bolso y los deslicé sobre la mesa de centro. La sonrisa de Sofía se congeló. Su rostro pasó del rosa al blanco en segundos. Intentó farfullar una negativa. Javier, no sé de qué hablas. Esos papeles, seguro son un malentendido, yo. Un malentendido, intervine, dirigiéndome ahora a Elena y Ricardo. Ustedes son excelentes asesores financieros, ¿verdad? Especialmente tú, Elena, con tus brillantes consejos sobre cómo dejarme en la calle. Y Ricardo, ¿qué tal van esas clases de falsificación de firmas? Ya eres todo un experto. Elena se irguió, indignada. ¿Cómo te atreves, insolente? Mi hija merece mucho más de lo que un mediocre como tú puede ofrecerle. Siempre lo he dicho. Ricardo, por su parte, intentó la intimidación. Ya te cargó el payaso, imbécil. No sabes con quién te estás metiendo. Oh, creo que sí sé con quién me estoy metiendo, repliqué, mi voz subiendo un grado de intensidad. Pero la pregunta es, ¿saben ustedes con quién se han metido? Tomé el control remoto del televisor. Permítanme refrescarles la memoria. En la pantalla gigante de la sala, que tantas veces habían usado para ver sus series y películas favoritas, apareció la interfaz del sistema de seguridad. Con un clic, reproduje el audio de la conversación entre Sofía y Elena, la que había grabado la cámara del estudio. Sus propias voces, nítidas y crueles, llenaron la habitación, detallando cada paso de su ruin plan. Lo dejamos en la calle, Javier es tan ingenuo, pronto seré libre y millonaria. El silencio que siguió fue espeso, cortante. Sofía se derrumbó en el sofá, esta vez no con lágrimas de manipulación, sino con sollozos secos de pura rabia y derrota. Elena estaba lívida, con la boca abierta en una mueca de horror. Ricardo parecía haberse encogido, su bravuconería evaporada. Incluso Esteban, a quien Sofía llamó desesperadamente en ese momento, le colgó el teléfono en cuanto ella, entre sollozos, le explicó que todo su plan había sido descubierto y que había grabaciones. Él no iba a hundirse con ella. Me puse de pie. Tengo copias de esta grabación, de los documentos que encontraste en el bolso de Sofía, de sus mensajes con Esteban. Mi abogado, Carlos, ya tiene un juego completo y claras instrucciones, anuncié, cada palabra cayendo como un martillo. Así que se acabó el juego. Sofía, quiero el divorcio. Inmediato. Y ustedes tres, los señalé uno por uno, quiero que saquen sus cosas de mi casa ahora mismo. Esta es mi casa, pagada con mi trabajo, mientras ustedes conspiraban para robármela. Si se niegan a irse o intentan alguna estupidez, esta grabación y todas las demás pruebas irán directo a la policía. Intento de fraude, falsificación de documentos, creo que a un juez le interesaría mucho su Operación Libertad Financiera. Entre gritos ahogados de Sofía, insultos de Elena y murmullos incoherentes de Ricardo, comenzaron a recoger apresuradamente algunas de sus pertenencias más obvias. Poco después,
Tal como habíamos quedado, llegó Carlos, su presencia imponente añadiendo peso a mi ultimátum. También llamé a mi hermana Laura. Al escuchar mi voz, tensa pero firme, y un breve resumen de lo ocurrido, no dudó. Tomó el primer vuelo mañana, hermano. No estás solo en esto. Y por primera vez en meses, a pesar del caos y la traición, sentí que una carga inmensa se levantaba de mis hombros. Al día siguiente, con los ecos de la confrontación todavía resonando en la casa ahora inquietantemente silenciosa, me reuní con el licenciado Ramírez, el abogado que Carlos me había recomendado. Un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante y una reputación de ser implacable en los tribunales. Le presenté el dossier de pruebas, las grabaciones, las copias de los documentos, las fotografías de los mensajes. El licenciado Ramírez revisó todo con meticulosa atención, asintiendo ocasionalmente, su rostro impasible. Señor Javier, dijo finalmente, esto es un caso sólido como una roca. Intentaron defraudarlo de manera sistemática. Procederemos con el divorcio por causal de adulterio e injurias graves, y presentaremos una demanda por intento de fraude. No será agradable, pero prevaleceremos. El proceso de divorcio fue, tal como lo advirtió el licenciado, una auténtica batalla campal. Sofía, asesorada por un nuevo abogado de oficio, porque Esteban y el licenciado Gutiérrez la habían abandonado a su suerte en cuanto el barco empezó a hundirse, intentó todas las artimañas posibles. Alegó violencia emocional por mi parte, afirmó que yo la había manipulado para obtener esas grabaciones, incluso intentó desacreditar las pruebas diciendo que estaban editadas. Su actuación en las audiencias era digna de un Oscar, llorando, victimizándose, tratando de ganarse la simpatía del juez. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El audio de su conversación con Elena, los documentos listos para mi firma, los mensajes con Esteban, todo pintaba un cuadro irrefutable de premeditación y engaño. Las consecuencias para Sofía y su familia no se hicieron esperar. El escándalo, aunque intentamos manejarlo con discreción por el bien del proceso legal, inevitablemente se filtró en su círculo social. La imagen de familia respetable y exitosa que tanto se habían esforzado en proyectar se hizo añicos. Amistades de toda la vida les dieron la espalda. Sofía perdió el empleo en la boutique de lujo, la dueña, una conocida de mi familia, se enteró de los detalles y no quiso tenerla cerca. Tuvo que mudarse a un pequeño departamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa y enfrentarse a la dura realidad de buscar un trabajo sin las conexiones ni el tren de vida al que estaba acostumbrada. Elena, mi ex-suegra, se vio sumida en el ostracismo social. Las invitaciones a eventos cesaron y las llamadas telefónicas se volvieron escasas. Su amargura crecía día con día, culpándome a mí, por supuesto, de haber arruinado la vida de su hija y la suya propia. Ricardo, por su parte, tuvo que enfrentar una investigación por la falsificación de firmas. Aunque el licenciado Ramírez me aconsejó no proceder con una denuncia penal a cambio de acelerar el acuerdo de divorcio y evitar más desgaste, el susto y la humillación pública fueron suficientes para ponerlo en su sitio. Sus fuentes de financiamiento se secaron por completo, y tuvo que empezar a buscar trabajos esporádicos para sobrevivir. Incluso Esteban, el gran empresario, vio su reputación salpicada, los rumores sobre su participación en el intento de fraude y su relación con Sofía llegaron a oídos de sus socios y, según supe después, de su propia esposa, causándole serios problemas personales y profesionales. Mientras tanto, yo me enfoqué en mi propia sanación. No fue fácil. La traición había dejado cicatrices profundas. Comencé a asistir a terapia intensiva. Mi psicóloga me ayudó a procesar el dolor, la ira, la sensación de humillación, pero también a entender las dinámicas de manipulación a las que había estado sometido. Aprendí sobre la importancia de los límites, sobre reconocer las banderas rojas, sobre el valor de mi propia intuición, esa que había ignorado durante tanto tiempo. Laura, mi hermana, fue un pilar fundamental en esos primeros meses. Se quedó conmigo un par de semanas, ayudándome a poner orden no solo en la casa, sino también en mi cabeza. Su presencia fuerte y pragmática, su cariño incondicional, fueron un bálsamo. Te lo dije 1000 veces, hermano, esa mujer era veneno puro, me decía sin tapujos, pero con afecto. Pero mira el lado bueno,
saliste de esta, y vas a salir más fuerte. Carlos, mi amigo del alma, estuvo a mi lado en cada paso del proceso legal, ofreciéndome no solo su experticia como abogado, sino también su hombro y sus oídos. Una de las primeras decisiones que tomé fue vender la casa. Estaba cargada de demasiados recuerdos amargos, cada rincón susurraba ecos de la traición. Con el dinero de la venta y lo que logré proteger de mis ahorros, compré un departamento más pequeño, luminoso, en una zona tranquila de la ciudad. Un lienzo en blanco donde empezar a pintar una nueva vida. Una tarde, poco después de mudarme, hice una pequeña fogata en la terraza de mi nuevo hogar. Saqué una caja con viejas fotografías de Sofía y yo, algunas cartas, pequeños regalos que alguna vez tuvieron significado. Y uno por uno, los arrojé al fuego, viendo cómo las llamas consumían el pasado, convirtiéndolo en cenizas. Fue un acto simbólico, doloroso pero necesario, un cierre. El humo que se elevaba llevaba consigo el peso de una vida que ya no me pertenecía. Habían pasado 18 meses desde aquel día infernal de la confrontación, 18 meses desde que mi vida dio un vuelco tan brutal como necesario. El hombre que se miraba al espejo hoy era muy diferente al Javier ingenuo y desgastado que Sofía había manipulado a su antojo. Estaba más delgado, sí, pero también más erguido. Había una serenidad en mi mirada que antes no existía, una calma forjada en el fuego de la adversidad. Mi carrera había tomado un nuevo impulso, liberado de la constante tensión y el drenaje emocional que suponía mi matrimonio, pude concentrarme en un proyecto importante en la empresa que resultó ser un éxito rotundo, trayéndome reconocimiento y una merecida promoción. Pero el cambio más significativo no era externo, sino interno. Había redescubierto pasiones olvidadas. Volví a tomar mi vieja cámara fotográfica, desempolvando un hobby que Sofía siempre había ridiculizado por poco rentable. Los fines de semana me encontraba explorando la ciudad, capturando instantes, encontrando belleza en lo cotidiano. El ejercicio se volvió parte de mi rutina, no por vanidad, sino por la claridad mental y la energía que me proporcionaba. A través de Carlos o de algún comentario casual de Laura, me llegaban noticias esporádicas del trío antagonista. Sofía seguía luchando por mantenerse a flote económicamente, saltando de un trabajo de ventas mediocre a otro, incapaz de sostener el ritmo de vida al que aspiraba. Su relación con Elena, según supe, se había agriado considerablemente, plagada de reproches mutuos por el fracaso de su gran plan. Elena vivía amargada, lamentando su suerte y el malagradecimiento de un mundo que no reconocía los méritos de su hija. Ricardo, por su parte, había tenido algunos roces más con la ley por deudas impagas, viviendo al día, lejos de la opulencia que tanto anhelaba. No sentía alegría por sus desgracias, sería mentir decir eso, pero sí una distante sensación de que el universo, a su manera, había equilibrado la balanza. Sus acciones habían tenido consecuencias directas en sus vidas, así como las mías las tuvieron en la mía. En mis sesiones de terapia, y en largas conversaciones con Carlos, fui desgranando las lecciones aprendidas. La confianza es como un espejo, le dije un día a mi amigo mientras tomábamos un café. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas. Aprendí, de la manera más dura, que el amor propio no es egoísmo, es un instinto de supervivencia. Y que ignorar esas pequeñas banderas rojas que te gritan desde el principio, por miedo a la soledad o por idealizar a la otra persona, es el camino más rápido hacia la infelicidad. Carlos asintió, comprensivo. Ese regalo inesperado, Javier, esa grabación que lo cambió todo, fue la patada en el trasero que el destino te dio para despertar. Dolió como 1000 demonios, estoy seguro, pero te devolvió la vida, te obligó a tomar el timón. No buscaba activamente una nueva pareja. La idea de una relación íntima todavía me generaba cierta aprensión, pero ya no era el miedo paralizante de antes. Estaba abierto a la posibilidad, sí, pero mis criterios eran radicalmente diferentes. Mi intuición, antes silenciada, ahora era mi principal consejera. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a disfrutar de mi independencia. Reconecté con viejos amigos que Sofía había logrado alejar y forjé nuevas amistades basadas en la autenticidad y el respeto mutuo.
Incluso, de forma anónima, comencé a participar en algunos foros en línea, compartiendo fragmentos de mi experiencia, no para regodearme en el drama, sino con la esperanza de que mis errores y mis aprendizajes pudieran servir de advertencia o de aliento para alguien más que estuviera atravesando un infierno similar. Un pequeño guiño al estilo Reddit, como diría alguno. Un sábado por la mañana, Laura, mi hermana, vino de visita. Decidimos ir de excursión a una montaña cercana, una de esas caminatas que solíamos hacer de jóvenes. Tras un par de horas de ascenso, llegamos a la cima. El aire era fresco, limpio. Abajo, la ciudad se extendía como una maqueta. Una sensación de paz inmensa, de libertad, me invadió. Miré a Laura, que sonreía, contagiada por la serenidad del momento. Por fin, suspiré, más para mí que para ella, aire fresco. Ella me abrazó. Por fin, hermano. Por fin. Mientras contemplaba el horizonte, un pensamiento claro se formó en mi mente, un mensaje que me hubiera gustado escuchar en mis momentos más oscuros, y que ahora, quizás, alguien más necesitaba oír. Si mi historia te suena familiar, si sientes esa opresión en el pecho, esa voz en tu interior que te dice que algo no está bien, no la ignores. Busca ayuda, habla, protege tu paz como el tesoro más grande que posees. A veces, el final de una historia dolorosa es, simplemente, el comienzo de una mucho mejor. El comienzo de la tuya.